Hola, buenas tardes a todos. Yo soy la doctora Joana Miranda Ortiz, médico especialista en rehabilitación con alta especialidad en rehabilitación pulmonar, actualmente adscrita al Departamento de Rehabilitación Pulmonar, INER. Esta tarde les voy a presentar el programa de rehabilitación pulmonar. Como contenido de la ponencia hablaremos un poco sobre el panorama de las enfermedades respiratorias crónicas, el programa de rehabilitación pulmonar y sus componentes, además de sus indicaciones y contraindicaciones. ¿Cuál es el escenario al que nos enfrentamos como rehabilitadores pulmonares? ¿Y cuál es la significancia clínica del programa de rehabilitación pulmonar en enfermedad respiratoria crónica? Como objetivos, identificar los diferentes componentes de un programa de rehabilitación pulmonar, identificar al candidato óptimo a un programa de rehabilitación pulmonar, conocer las diferentes intervenciones y resumir los beneficios del programa. A manera de introducción, a nivel mundial se estima que entre el año 1990 y 2019, las enfermedades respiratorias crónicas tenían una prevalencia de 454 millones de casos en todo el mundo, siendo así la tercera causa principal de mortalidad, atribuyendo 4 millones de muertes. Actualmente se incrementó la prevalencia en un 39,5% y la causa de mortalidad en un 28,5% respectivamente. La enfermedad respiratoria crónica más prevalente, con 262 millones de casos, es el asma. La EPOC es la principal causa de muerte con 212 millones de casos. Los países con índice sociodemográfico bajo y bajo medio tuvieron las tasas de muerte y años de vida ajustados por discapacidad más altas, mientras que los países con índice sociodemográfico alto tienen la tasa de prevalencia más alta en la enfermedad respiratoria crónica. Las muertes y los años de vida ajustados por discapacidad más altos por enfermedad respiratoria crónica se atribuyeron a principalmente tabaquismo, contaminación del aire, riesgos laborales, temperatura ambiental no óptima y un elevado índice de masa corporal. Esto destaca la urgente necesidad de mejorar las medidas preventivas, diagnósticas y terapéuticas en los enfermos respiratorios crónicos. Es entonces cuando la rehabilitación pulmonar toma un papel sumamente relevante, ya que para la Organización de las Naciones Unidas, como lo establece en su Meta 3.4 sobre los Objetivos de Desarrollo Sustentable, define que la reducción, tiene como objetivo la reducción en un tercio de mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles, incluidas las enfermedades respiratorias crónicas, esto para el año 2030. Pues bien, aquí la rehabilitación pulmonar debemos tener en cuenta que inició en los años 70. Se le denominaba rehabilitación respiratoria y se consideraba un arte, el cual principalmente se centraba en técnicas de fisioterapia respiratoria. En los últimos 40 años el enfoque ha cambiado. Su importancia ha crecido de manera exponencial, teniendo una evidencia científica contundente que respalda cada uno de sus componentes. A pesar de la evidencia disponible que tenemos de nuestro programa, existe un importante grado de infrautilización, principalmente atribuido al desconocimiento, escepticismo, las falsas expectativas por parte de los profesionales de la salud e incluso de los pacientes. En números, se estima que el 35% de los pacientes con enfermedad respiratoria crónica son referidos a un programa de rehabilitación pulmonar. El 90% generalmente después de una hospitalización por exacerbación o progresión de la enfermedad de base. Sin embargo, menos del 3% de las personas acceden a un programa de rehabilitación pulmonar. De este porcentaje que accede, únicamente el 69% recibe una evaluación inicial y al menos una sesión de tratamiento. El 80% de los pacientes que ingresan asistieron al menos a una sesión. Hablemos entonces de qué es rehabilitación pulmonar. La definición, tal cual lo mencionan en la guía de la ATS y la RS, menciona una intervención integral basada en una evaluación exhaustiva del paciente seguida de una prescripción de terapia individualizada, que incluye, entre otras, entrenamiento físico, educación y cambio de comportamiento, diseñada para mejorar la condición física y psicológica de las personas con enfermedad respiratoria crónica y promover así la adherencia a largo plazo de conductas que mejoren su salud.
¿Cuáles son las enfermedades a las que va dirigido el programa de rehabilitación pulmonar? Reconocemos tres grandes grupos. Enfermedades crónicas, como es la EPOC, asma bronquial, fibrosis quística, bronquiectasias, enfermedad intersticial, hipertensión pulmonar, apnea de sueño, padecimientos oncológicos, quirúrgicos y todos aquellos pacientes candidatos a trasplante pulmonar. Dentro del grupo de enfermedad respiratoria aguda, reconocemos entonces el derrame pleural, la neumonía, exacerbación de una enfermedad respiratoria crónica, pacientes sometidos a cirugía de tórax con o sin enfermedad respiratoria previa. Asimismo, otro grupo de enfermedades con potencial desarrollo de una complicación respiratoria a mediano o a largo plazo, en las cuales se reconoce enfermedad neuromuscular, alteraciones de la caja torácica, parálisis cerebral, lesión medular, evento vascular cerebral, cirugía de abdomen, paciente ortopédico o aquellos con reposo prolongado. Aunque no existen pautas claras con respecto a la estructura de nuestro equipo, varios miembros se reconocen como personas clave. Asimismo, son esenciales para llevar a cabo y desarrollar el programa de rehabilitación pulmonar y que éste sea exitoso. Reconocemos entonces al médico tratante, quien es quien refiere a los pacientes, puede ser el neumólogo, cirujano de tórax, oncólogo, reumatólogo, pediatra, etc. El médico en rehabilitación pulmonar, aquellos especialistas en medicina de sueño, en cuidados paliativos o en psiquiatría. Asimismo, enfermería, psicología, nutrición, licenciados en terapia física, fisioterapia pulmonar y terapia ocupacional, además del grupo de trabajo social. El médico en rehabilitación pulmonar actúa entonces como proveedor a cargo y actúa como el director médico de este programa, ya que es el responsable de la evaluación al ingreso de nuestros pacientes, responsable también entonces del desarrollo del plan, del seguimiento y los ajustes de la progresión durante el programa o la intervención. Se deben considerar diversos factores cuando se elija la ubicación del programa de rehabilitación pulmonar. Entre ellos se reconoce el sistema sanitario de cada país, la disponibilidad de los programas. Estos pueden ser intrahospitalarios o extrahospitalarios, la gravedad de la enfermedad, las barreras, tanto de pacientes como estructurales y de sistema de salud. Entonces, nosotros podemos recibir a los pacientes desde hospitalización o en un ambiente ambulatorio. De aquí, el objetivo es llevar el programa de rehabilitación pulmonar a casa. Asimismo, nos podemos apoyar de las nuevas tecnologías, que tienen un papel fundamental para mejorar los servicios con la telemedicina, llegando a regiones inaccesibles. Se estima que la duración del programa de rehabilitación pulmonar va de las 20 sesiones hasta las 36. Esta posibilidad de extenderse debido a la variabilidad que tenemos de las patologías. Se estima entonces una duración de 8 a 12 semanas. El programa debe de llevarse idealmente a cabo de 2 a 5 días a la semana, con una duración de cada sesión al menos de 40 minutos hasta 1 hora. Previamente, se hablaba de los componentes del programa de rehabilitación pulmonar, en los cuales se reconocían aproximadamente 11 componentes, siendo principalmente la evaluación inicial, la educación al paciente y familiares con grado de evidencia 1B, la fisioterapia respiratoria con grado de evidencia 1B, terapia física, evidencia 1B, terapia ocupacional, evidencia 2D, entrenamiento de músculos respiratorios y periféricos con evidencia 1A, ejercicio aeróbico, también evidencia 1A, apoyo nutricional, evidencia 2C, y soporte psicosocial, evidencia 2C. Durante el desarrollo de todo el programa, llevando a cabo una supervisión del apego, también una evidencia 1A. Recientemente, en el año 2021, se estableció el modelo de los componentes esenciales en el programa de rehabilitación pulmonar. Como podemos observar en este engrane, se reconocen 4 grupos importantes o componentes esenciales, siendo entonces la evaluación del paciente, que incluye una evaluación por un profesional de salud capacitado en el programa de rehabilitación pulmonar, realizar una prueba de ejercicio en el momento de la evaluación,
Asimismo, llevar a cabo pruebas de ejercicio de tolerancia al ejercicio en campo, medir la calidad de vida, evaluar el nivel de disnea, evaluar el estado nutricional y el estado ocupacional. Como componentes del programa, resalta el entrenamiento de resistencia de músculos periféricos y respiratorios, además de la fuerza. Como métodos de entrega, se estima que el programa de ejercicio debe ser prescrito de forma individual. Asimismo, llevar una progresión individualizada. El equipo debe entonces de comprometerse a realizar la prescripción, el seguimiento, adecuación y la progresión del ejercicio. Debemos establecer también una garantía de calidad, en la cual los profesionales capacitados en el programa de rehabilitación pulmonar son los responsables de entregar los componentes de cada estructura e implementarlas en cada paciente. De este modelo se desprenden entonces componentes deseables para rehabilitación pulmonar, identificando los 4 grupos. Dentro de la evaluación del paciente, además de lo que ya mencionamos, debemos realizar un tamizaje de ansiedad y depresión, establecer o enseñar técnicas de inhalación y evaluar de manera detallada las comorbilidades. Los componentes del programa no dejan a un lado entonces el entrenamiento de miembros superiores, las técnicas de higiene bronquial, llevar a cabo una educación hacia el paciente y los familiares para que ellos sean capaces de autogestionar la enfermedad, establecer metas, establecer un plan de acción individualizado para identificar las exacerbaciones y acudir a urgencias. Asimismo, que tengan las herramientas suficientes para llevar a cabo el programa de ejercicio en casa, ya sea aeróbico o de resistencia, y sea capaz de mantener esta función. Como métodos de entrega, entonces estarán los profesionales preparados, los cuales recae la toma de decisiones compartidas entre el paciente, familiares, el personal de salud y el resto del equipo médico. Asimismo, debe existir una retroalimentación entre los expertos a la salud para llevar de la mano al paciente y realizar una adecuada progresión. Este modelo de rehabilitación pulmonar debe llegar a todos los pacientes, ya que tienen evidencia científica y debemos documentar todo el seguimiento, informar entonces la progresión y establecer nuevos objetivos y metas en cada valoración. En esta imagen fue una propuesta por Holland en el año del 2016, en el cual podemos observar 3 grandes engranajes. De color verde, el más grande, refiriéndose al key componente de ejercicio y terapia física, que actualmente en la literatura es el que más evidencia tiene. El engrane de color amarillo se refiere al resto de las intervenciones y no precisamente ejercicio o terapia física. Entonces reconocemos en el engrane de color verde el ejercicio y la terapia física, resaltando el ejercicio aeróbico, el entrenamiento de fuerza y resistencia de músculos respiratorios y músculos periféricos, además de la flexibilidad. En el resto de los componentes, observamos entonces la educación al paciente y familiares, la fisioterapia respiratoria, terapia ocupacional, soporte nutricional y soporte psicosocial. Cada uno de los dientes de los engranes indican los subcomponentes que acabamos de mencionar. Se entiende entonces que para lograr una intervención integral en nuestro programa, los engranes deben de acoplarse y los dientes funcionar de manera correcta cumpliendo su objetivo, lo que generará entonces los resultados esperados para nuestro programa, que son disminuir los síntomas, principalmente la disnea, mejorar la calidad de vida, mejorar la capacidad funcional, mejorar la capacidad del ejercicio y el estado de ánimo. La rehabilitación pulmonar es benéfica para las personas con enfermedad respiratoria crónica, independientemente del grado de gravedad de la enfermedad, siempre y cuando la elección de los candidatos sea la correcta. Hablemos entonces de los primeros criterios que se reconocieron como criterios para ingresar a un programa de rehabilitación pulmonar. Se hablaba entonces de la patología EPOC, en donde la disnea MMRC2, que no mejora a pesar de un tratamiento adecuado, tener un índice de boda mayor de 3, una
volumen expiratorio forzado en el primer segundo, menor al 50% o mayor al 50%, pero sintomáticos o con limitación al esfuerzo. Para el año 2006, se estableció que cualquier paciente con enfermedad respiratoria crónica que se encuentre sintomática con disnea, fatiga, intolerancia al ejercicio, tenga dificultad para realizar actividades de la vida diaria o dificultad para afrontar o controlar su enfermedad, a pesar de la terapia farmacológica optimizada, son pacientes candidatos a un programa de rehabilitación pulmonar. Asimismo, aquellos pacientes en periodo pre o postquirúrgico, además de los candidatos a trasplante pulmonar. Para 2013, acorde a las directrices del Colegio Estadounidense de Médicos de Tórax y de la Asociación Estadounidense de Rehabilitación Cardiovascular y Pulmonar, se estableció que la rehabilitación pulmonar es apropiada para cualquier paciente estable con una enfermedad pulmonar crónica que esté discapacitado por síntomas respiratorios. Esta definición es importante, ya que reconoce el término discapacidad y limitación funcional. Reconoceremos entonces los criterios o indicaciones para nuestro programa. Una vez que se refiere a los pacientes, debemos saber que deben acudir controlados antes de recibir la valoración. Deberán ser individuos con enfermedad respiratoria crónica que, a pesar de la optimización farmacológica y de otras terapias, por ejemplo, oxigenoterapia, ventilación mecánica no invasiva, permanecen sintomáticos con disnea, tos o fatiga, tienen intolerancia al ejercicio, presentan dificultad para realizar actividades de la vida diaria o dificultad para afrontar o gestionar su enfermedad. En ocasiones, ciertas condiciones médicas y físicas subyacentes pueden impedir que los pacientes participen efectivamente en el programa. Reconoceremos entonces las contraindicaciones, que se dividirán en absolutas, reconociendo la angina o arritmia inestable, insuficiencia cardíaca congestiva o cor pulmonar agudo, fractura inestable, alguna condición ortopédica grave o no tratada, enfermedad infecciosa transmisible sin tratamiento o que presente un riesgo para otros, o alguna condición psiquiátrica que represente un riesgo de autolesión o daño a otros. Como contraindicaciones relativas, un deterioro cognitivo severo, anemia grave, falta de motivación o cooperación del paciente, situaciones que impidan que el paciente asista a sesiones de terapia hospitalaria, que presente discapacidad grave o una esperanza de vida limitada a menos de 6 meses. Entre otras consideraciones que se han puesto en tela de juicio, es la edad del paciente. Reconocemos que todo el espectro de edades se puede beneficiar de un programa de rehabilitación pulmonar, por lo que la vejez o pacientes pediátricos no deben de ser un criterio para limitar la candidatura de este paciente al programa. Sin embargo, podemos reconocer un grupo de pacientes respondedores o no respondedores, que principalmente se atribuye al grado de la enfermedad, asimismo del deterioro, la progresión o el número de exacerbaciones que presente. La gravedad y el deterioro de la función pulmonar se utiliza también a menudo como un criterio para selección e inscripción en el programa. Sin embargo, debemos tener en cuenta que no siempre correlacionan con el nivel de discapacidad, síntomas, tolerancia al ejercicio o desempeño durante las actividades de la vida diaria. Podemos encontrar pacientes con un grado leve de obstrucción al flujo del aire que presenten muchos síntomas. Sin embargo, podemos encontrar otro grupo de personas con obstrucción grave que no experimenten limitaciones significativas. Concluimos de esta forma que los pacientes pueden beneficiarse del programa de rehabilitación pulmonar independientemente de su función pulmonar basal. Otro tema es el tabaquismo. Como los recursos del programa de rehabilitación pulmonar son limitados, la inscripción de los fumadores es controversial. Algunos programas optan por que entren solamente aquellos pacientes que han dejado de fumar por completo. Sin embargo, el propio ambiente del programa de rehabilitación pulmonar genera un entorno en los fumadores actuales que pudiera llevar a motivarlo a abandonar el hábito. Es importante mencionar que dentro de nuestro programa ofrecemos algún tipo de asesoramiento para dejar de fumar, por lo que la decisión de admitir actualmente a un paciente fumador queda actualmente ante la discreción y la elección del médico tratante. De esta manera, ¿podemos hablar entonces de un candidato ideal? No. Sin embargo, podemos identificar y referir al candidato óptimo,
que es aquel que tiene más posibilidades de beneficiarse del programa, o aquellos con mayor posibilidad de cumplir o completar el programa de rehabilitación pulmonar. Reconocemos entonces los objetivos del programa en enfermedad respiratoria crónica. Para el año 2008 se hablaba únicamente de restaurar el estado físico, sensorial, intelectual, psiquiátrico, psicológico y social de forma óptima. Más adelante, para el año 2013, tal cual lo menciona la definición, hablamos de mejorar la condición física y psicológica de las personas con enfermedad respiratoria crónica y promover la adherencia a largo plazo, de conductas que mejoren la salud. Recientemente, en el año 2023, se establecieron 4 objetivos relevantes: disminuir síntomas, estabilizar o revertir manifestaciones sistémicas de la enfermedad, alcanzar y mantener un estado funcional óptimo y mejorar la función y calidad de vida relacionada a la salud en nuestros pacientes. Basado en estos objetivos, debemos conocer entonces también las expectativas de nuestros pacientes, familiares y del área médica, aquella esperanza de realizar, obtener, conseguir algo. De la mano, establecer un plan individualizado, seguro y eficaz, mediante objetivos con la metodología SMART. Objetivos que sean específicos, medibles, alcanzables, realistas y con una duración limitada. El escenario al que nos enfrentamos como rehabilitadores pulmonares se puede visualizar en esta imagen. Son 4 etapas. Encontramos entonces un paciente con reciente diagnóstico, recién inicio de tratamiento, probablemente siente hipotencia y aislamiento, tiene aún la fe depositada en los médicos, sin embargo, presenta una participación pasiva. Asimismo, su comportamiento pudiera llegar a ser indiferente. Uno de los objetivos de nuestro programa resalta el componente de la educación, en el cual llevamos de la participación pasiva a la participación activa de nuestro paciente. Ayudarlo a atravesar este puente en el que el paciente se empodere, sea capaz de reconocer su estado de salud, tener control de su enfermedad, sea capaz de gestionar su tratamiento y tenga responsabilidad de los resultados. Se logra informando al paciente para que él desarrolle habilidades, sepa cómo relacionarse y establecer comunicación afectiva con sus médicos tratantes. Esto le dará conocimiento, habilidad, confianza y seguridad en la gestión de su propia salud. Una vez que encontramos un paciente con participación activa, será capaz de tomar acción, mantener y mejorar su salud, buscar información, pero formular preguntas y tomar decisiones informadas. Asimismo, establecer un mapa de opciones, elecciones y un plan de acción, sobre todo cuando se encuentre condiciones de estrés, como pudiera ser una exacerbación de la enfermedad o una progresión. Se estima que del 10 al 32% de los pacientes no completan el programa, y aquellos que son candidatos y completan el programa acuden entre el 70 al 85% de las sesiones. Es esencial que se complemente o se implemente un programa de ejercicio en casa, el cual deberá comenzar después de que el paciente asistió a sesiones supervisadas, ya sea de forma hospitalaria o ambulatoria. El punto máximo de beneficio se alcanzará aproximadamente a los 6 meses después del inicio de la intervención, y se estima que se mantiene aproximadamente durante 12 meses, disminuyendo la ganancia y por ende los resultados entre un periodo de 6 a 12 meses. Una vez que se lleve a cabo el programa de casa, estimamos que lo realice entre 3 a 5 veces por semana, con una supervisión y seguimiento cada 3 a 6 meses. Existe la posibilidad de que nuestro paciente curse con alguna exacerbación o progresión de la enfermedad, lo cual llevará a retomar el programa principalmente de ejercicio supervisado. Tras una valoración posterior a hospitalización, recaída, exacerbación o progresión de la enfermedad, necesitamos establecer los nuevos objetivos. Habrá pacientes que pueden integrarse nuevamente al programa institucional. Sin embargo, habrá pacientes que únicamente tengan la necesidad de retomar el programa y asistir al menos una vez a la semana. Este grupo especial son pacientes principalmente con comorbilidades complejas, alguna enfermedad grave, altos requerimientos de oxigenoterapia
que tengan mayor riesgo de hospitalización o admisión o inmediatamente después de una exacerbación. Nuestro programa puede enfrentarse a barreras entre el 31 y 38%, en los cuales se reconocen aquellos pacientes que tengan recursos limitados, ya sea personales, financieros o en su grupo más cercano. Asimismo, el desconocimiento de los profesionales de la salud y los pacientes sobre la existencia y beneficios de nuestro programa. Tener un tratamiento subóptimo o una enfermedad de base mal controlada. Edad avanzada, tabaquismo activo, depresión o aislamiento social también pueden contribuir. Una enfermedad que progrese o que presente complicaciones de otras comorbilidades. Pacientes que tengan dificultad para la movilidad, ya sea dificultad para acudir acompañados, dificultad en el transporte, tiempo insuficiente para acudir al hospital o de forma institucional, la distancia de los recorridos y los costos. No debemos olvidar ni dejar atrás la falta de cooperación al paciente o el desinterés del mismo, además del contexto social y familiar. Incluso tenemos pacientes que pueden llegar a permanecer solos durante el día. Una prescripción inadecuada también puede presentar una barrera, ya que el paciente tiene una falsa autopercepción del estado de salud, resta importancia al tratamiento o no percibe algún beneficio. No todo es tan malo, contamos también con facilitadores. Una enfermedad de base bien controlada, un paciente con disposición, participación activa y compromiso, que pueda justificarse la intervención y dar a conocer al paciente y a los familiares los beneficios del programa, tener accesibilidad al mismo, que podamos satisfacer las expectativas, necesidades y mejorar la funcionalidad, realizar una prescripción adecuada, indicar de manera objetiva la periodicidad de la ejecución, contar con motivación extrínseca, intrínseca, así como una fuerte red de apoyo. Las complicaciones en el programa de rehabilitación pulmonar son pocas y realmente se atribuyen a la selección inadecuada del paciente. Se reconocen tres grandes grupos que pudieran complicar nuestro programa: eventos isquémicos y arritmias en pacientes de riesgo que no fueron cribados adecuadamente, pacientes que presenten caídas o lesiones musculoesqueléticas por comorbilidad que no se ha identificado en la primera valoración o fue subestimada. Y aquí es importante tomarlo en cuenta un grupo especial: aquellos pacientes que egresaron de la unidad de cuidados intensivos, en los cuales debemos valorar la atrofia y debilidad muscular. Asimismo, el aporte inadecuado de oxígeno y una vigilancia o monitoreo de signos vitales durante el programa inadecuado. Los beneficios del programa se pueden valorar en diferentes parámetros, principalmente una mejora en la calidad de vida, mejora en la capacidad funcional y la tolerancia al ejercicio. Mejora de manera relevante los síntomas, ya sea respiratorios, de ansiedad y depresión. Tiene un impacto favorable en costos de atención médica. Disminuye las visitas a urgencias por exacerbación e ingresos hospitalarios. Asimismo, disminuye los días de estancia intrahospitalaria, el uso de ventilación mecánica invasiva y favorece la recuperación temprana. De manera objetiva, podemos observar un incremento en la prueba de caminata de 6 minutos o una ganancia mínima clínicamente significativa estimada entre 30 a 35 metros. Y es importante mencionar que nuestro programa no impacta en la supervivencia de nuestro paciente debido a la historia natural de la enfermedad y tampoco impacta en las pruebas de función respiratoria. Como conclusiones, el incremento de las enfermedades respiratorias crónicas demanda tener conocimientos amplios sobre rehabilitación pulmonar, con la finalidad de garantizar mejores resultados, menor comorbilidad y mortalidad de las enfermedades respiratorias. La rehabilitación pulmonar es un desafío, ya que las enfermedades respiratorias crónicas y sus comorbilidades médicas y psicosociales suponen una carga compleja sobre los pacientes. El programa de rehabilitación pulmonar se integra por componentes esenciales y o deseables, que pueden individualizarse y medirse para valorar el beneficio de su aplicación. Se obtiene mayor beneficio ante una referencia oportuna y selección correcta del paciente. Eso sería todo para esta primera charla. Muchas gracias.